Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada gris, ¿no? Y fría en la ciudad de Rosario. Bueno, con informaciones que lamentablemente son recurrentes en torno a episodios como la balacera a las puertas o a los ingresos a domicilios que se han empezado a reiterar de manera, creo yo, muy preocupante, que no debe naturalizarse, que además es un señor, y después vamos a verlo probablemente si tenemos tiempo en el programa, les dice a quienes le hicieron la balacera en la casa que no es para él, que sabe que se equivocaron, como si efectivamente hubiera alguien que sí, efectivamente fuese merecedor de un episodio o de un ataque de estas características, ¿no? Son las disputas territoriales en donde está atravesada la cuestión por el narcotráfico, ¿no? Y otra vez decimos lo que decíamos ayer en torno a la necesidad de sacudir el avispero, porque la policía en ese tipo de situaciones y el Poder Judicial parecen desamparados en términos de poder avanzar en una investigación, para lo cual hace falta no solo capacidad, medios, sino determinación, disposición y estar absolutamente convencido de que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos tiempo a lo largo del programa para volver sobre esta cuestión que ustedes habrán visto seguramente en el noticiero hoy en la primera edición. Pero ahora vamos a abocarnos a otro tema que parece una saga y que yo a esta altura, y comparto mis dudas, no sé si es un lapsus, si es deliberado, si no hay una actitud en algún punto hasta distractiva. Yo hacía una referencia muy futbolera, pero los que vieron el Mundial y vieron el partido que sobre la hora le ganó Bélgica a Japón, habrán visto un grandote morocho que se llama Lukaku, que no tocó la pelota, pero que fue fundamental en la jugada, distrayendo las marcas de quienes venían detrás de él. Y yo le tendría que haber dicho a los productores que bajáramos eso para darle bien la explicación, pero no lo hice. Y después corriendo hacia el medio de una diagonal para que quede libre para el otro lado, así, un jugador que venía detrás y empujó la pelota y terminó el partido. Abrió las piernas incluso en la, la exégesis de la maniobra distractiva. Un tipo que es parte importante de la jugada sin tocarla. Bueno, creo que Carrió en alguna medida se ha transformado en una suerte de Lukaku para el gobierno. ¿Por qué? Y porque evidentemente atrae, concentra la atención con algunos de sus dislates, de sus desvaríos, con sus actitudes provocadoras deliberadamente, no ya provocativas, y en algún modo esa es la jugada de Lukaku, ¿no? Ahí se la mostraba, vale la pena verlo. Fíjese ese morocho que corre primero para este lado, ¿lo ven? En el medio del área, y después corre para allá y abre las piernas, y viene uno y hace el gol. Bueno, el que viene y hace el gol es el de la Premier League, puede ser Caputo con las Levax, puede ser con el nuevo endeudamiento, puede ser Duhovne, que quiere enternecernos diciendo que trajo toda la plata que tenía fuera de la Argentina, habría que verlo, pero la jugada está caracterizada por ese ariete que distrae. Y me parece que lo de Carrió ayer, reiterando lo de la limosna y supuestamente protagonizando un lapsus linguis, que es una acción no premeditada del inconsciente, diciendo coima en vez de changas. E inmediatamente tirando y apuntando a alguien vinculado al Frente para la Victoria, el hermano del diputado Rossi, que fue secretario de Seguridad, que fue secretario de Transporte, que tiene empresa de transporte y que es otra historia que en algún momento ya hemos contado o se podrá volver a contar, pero que no es el centro de atención a la hora de decir Carrió y de plantarse filosóficamente en favor de la dádiva, que vendría a ser un estadio inicial de lo que luego se perfeccionó con las damas de beneficencia. También hay un párrafo del libro que en su momento escribió Eva Perón, hablando de lo que representaba la dádiva y luego la beneficencia como una suerte de exaltación y a la vez de generar un estado de excitación en los pobres, en los humildes, que nunca será satisfecho, mucho menos por ese tipo de entregas. Pero vamos a ver lo que decía Carrió, que terminó y coronó diciendo estúpidos, progresistas o alguna cosa así. Lo vemos. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... Fue un lapsus. Lo miré a usted y me acordé del hermano de Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien. Voy a seguir. Me vino el lapsus, Rossi. Sí. Ponga orden. Diputados, silencio. Quiero aclarar que en otros momentos de crisis sociales nos llamaban y me llamaban, como me están llamando, cartoneros. Y los cartoneros trabajan.
las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces un día corta el pasto trabaja. Y es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis con la propuesta de Arroyo. ¿Saben qué? El progresismo estúpido no saben lo que son los pobres. Bueno, ahí está Elisa Carrió, ¿no? Que protagonizó y pronosticó cataclismos, el dólar a 23, lo insultó al presidente, le dijo imbécil, creo, en algún momento, que no tiene idea porque no tenía calle, que no había leído, que había viajado siempre en avión. Es decir, todas esas cosas que Carrió dice y que llaman la atención, ¿no? Pero la verdad que más importante que eso, y por eso queremos ponerlo en el otro extremo del pensamiento, del desarrollo, del aporte, está una señora que se llama Adela Cortinas. ¿Quién es Adela Cortinas? Adela Cortinas es una catedrática española, valenciana, que ha dado clase en una docena de universidades de toda Europa y del mundo, que ojalá alguna vez tuviéramos la chance de poder contarla aquí con su saber y su conocimiento y su generosidad para transmitirlo, que es coequiper en la cátedra de Habermas, estamos hablando de ética y de filosofía, para aquellos que estudian el tema saben a qué me refiero, pero que no hace falta saberlo, ni tener esa erudición o ese conocimiento académico. Porque ustedes van a escuchar ahora, un poco más de 6 minutos, de una mujer que acuñó el término que fue el preferido, el elegido, el distinguido por la Real Academia en el año 2017. Así como antes había sido posverdad, como en algún momento y para otra lengua había sido el Brexit, como también fue en su momento el populismo, palabras que se acuñaron para expresar determinadas cosas, y ella lo explica ahí, ¿no? Porque hay que ponerle nombre a las cosas. Habló de la fobia a la pobreza y tomó del latín, y lo van a ver allí, del griego, perdón, las dos partes de esa palabra, de pobre y de rechazo, ¿no? Vale la pena escucharlo porque explica de una manera tan sencilla, una mujer que, insisto, ha dado clases en Cambridge, Princeton, la Universidad Notre Dame de París, ha dado clases en los Estados Unidos, ha viajado por todo el mundo, lo hace con una calidad y una claridad que es un contraste absoluto con la arrogancia, con la pretendida actitud histriónica y fundamentalmente en el extremo del pensamiento en cuanto a las convicciones y a lo que filosóficamente define a una persona, que es no solo lo que dice, sino lo que hace, no solo lo que cuenta, sino cómo vive. Les invito a conocer a la señora Adela Cortinas en 6 minutos que no tienen desperdicio. Vale la pena y nos va a ayudar muchísimo a todos, especialmente a mí en mis limitaciones, de poder entender por qué el gobierno gobierna como gobierna, por qué Carrió dice lo que dice, que no se trata únicamente de una maniobra distractiva que está presente para poder camuflar todo lo que ocurre, pero que desnuda y deja en evidencia el pensamiento profundo de unos y de otros. El pobre, el mal situado, siempre ha sido dejado de lado y despreciado. Decidieron que iba a ser la palabra del año, dieron una razón que a mí me gustó mucho, y es que es una palabra que tiene capacidad transformadora de la realidad. El término aporofobia se me ocurrió, la verdad, porque veía un fenómeno que no tenía nombre. Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, o la prevención, o el recelo frente al extranjero, y a mí me daba la sensación de que eso no acaba de ser así, porque hay extranjeros que son muy bienvenidos y son pues los futbolistas de fama o los turistas que vienen a traer una gran cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan, porque los pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos, y una comparación muy fácil es la de los extranjeros que vienen a través del estrecho e intentan llegar a las costas de Italia, de España, etcétera, que no se les recibe con ninguna alegría, sino con hostilidad, y los turistas que vienen en aviones trayendo dinero se les recibe muy bien. Entonces me pareció que había que buscar una palabra para ese rechazo al pobre, relegar al pobre, dejarlo de lado
y no tanto el extranjero. No solamente se da en determinados pueblos, en determinadas razas, en determinadas clases, sino que desgraciadamente se da en todos los lugares, en todos los sitios. Los gitanos que molestan no son los de la familia de Lola Flores y los gitanos que cantan y que tocan maravillosamente bien, sino los que van rebuscando en los contenedores y los que en los barrios pobres están viviendo de las papelinas y de la droga. A Trump no le molestan los extranjeros en general, sino justamente los mexicanos, los nicaragüenses, los que crucen la frontera, y a esos hay que ponerles una valla. A los jeques árabes no se les pone una valla y bueno, y reciben al rey de España y reciben a quien sea, todos son extranjeros, eso no es problema. El problema empieza justamente con los mexicanos y con todos los demás, y se llega incluso a separar a los niños de los padres, cosa que gracias a Dios han vuelto atrás, porque es una barbaridad, una salvajada que no entendíamos nadie, ¿no? Hay gentes que ven a un mendigo en la calle y justamente la idea que se les ocurre es la de dañarle, la de reírse de él, la de burlarse, y ha habido ya delitos de aporofobia. Yo creo que en parte va en aumento y en parte no, afortunadamente. Desgraciadamente, una serie de partidos políticos están intentando ganar votos, pues la verdad, movilizando los peores sentimientos de la gente. Creo que discursos como el de Trump han conseguido movilizar a agentes, porque él ha sido votado en Norteamérica, si ha salido es porque en Estados Unidos le ha votado mucha gente. ¿Y por qué le ha votado? Pues porque ha extendido esa idea de que es que van a quitar trabajo, es que van a traer problemas, es que van a reclamar ayuda sanitaria, es que va a crecer la delincuencia. Entonces empieza a unir a la palabra mexicano, a la palabra nicaragüense, pues delincuente, gente que quita trabajo, y eso a las personas que están en una situación media, baja, les resuena y dicen, nos vienen a quitar, nos vienen a... Y entonces votan a ese presidente que les va a defender de todas estas personas. Yo creo que eso es lo que está pasando también en Francia y está pasando en otros países, desgraciadamente también de la Unión Europea, que se está diciendo hay que defenderse frente a estos extranjeros pobres. A mí me parece que en ese sentido ha habido un crecimiento de la aporofobia desastroso, desgraciado, y que me parece que va a terminar con la Unión Europea. Pero por otro lado yo creo que hay buenas noticias. Hay cantidad de organizaciones y de grupos que están absolutamente en contra de la aporofobia, están absolutamente en contra de que se margine a los pobres y a los desvalidos. Y bueno, recientemente hemos tenido una experiencia aquí en la Comunidad Valenciana que a mí me alegra mucho, y es que la Avenida del Aquarius no solamente fue recibida con entusiasmo por determinados grupos, sino que fue recibida con entusiasmo por todo el mundo. Cuando las cosas no tienen palabra para designarla, no forman parte del mundo humano. Las personas necesitamos reconocer con palabras las cosas. En el libro que yo escribí, Aporofobia, empezaba el primer capítulo con unas líneas maravillosas del comienzo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y dice, el mundo era tan reciente que algunas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuando las cosas no tienen nombre, hay que señalarlas con el dedo, pero se puede señalar con el dedo los bolígrafos y el teléfono. Pero ¿cómo se va a señalar con el dedo la aporofobia, la democracia, el amor, la compasión? Las cosas que tienen realidad física se pueden señalar con el dedo, pero las que no tienen realidad física hay que ponerles un nombre. Y a mí me pareció muy ilustrativo que las agencias de meteorología están poniendo nombres a los huracanes, a las borrascas muy peligrosas, porque dicen que cuando se pone nombre la gente las identifica y se previene frente a ellas. Yo creo que hay una borrasca social peligrosísima, destructiva, que es la aporofobia, y era necesario tener nombre para que la reconozcamos, para que sepamos que está, para que
indaguemos por sus causas y nos preguntemos si nos parece bien cultivar la aporofobia o por el contrario habría que cultivar la justicia y la compasión. Muy bien, esta señora se llama Adela Cortinas, ¿no? Para que vean que hay distintos pensamientos, distintas cabezas, distintas miradas, ¿no? Mientras iba esto al aire, un televidente amigo, ¿no? Por supuesto, me mandó esto, ¿no? Que puede servir para rematar, es una buena placa, ¿no? De cierre. Los inmigrantes solo traen drogas, crímenes y violaciones, dice Donald Trump. El señor que está abajo no lo conocemos con nombre y apellido, ¿no? Puede ser algún cacique, alguno podrá decir que es Tupac Amaru, otros podrán decir que es otro, no lo sé, o Toro Sentado. Y Toro Sentado diría estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que es una buena síntesis también. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos tenemos un rato más aquí en Los Días Contados, ya venimos. Bueno, muy bien, decíamos en la apertura del programa que hoy se había producido otro episodio de características similares al que atrajo la atención, lamentablemente, por la muerte de una niña de 5 años que recibió un impacto de bala cuando hubo una balacera en el frente de su casa, o donde vive su familia, su abuela y su madre también, que es un hecho que se ha reiterado en los últimos tiempos y que tiene connotaciones muy definidas, independientemente, insisto, de que en más de una oportunidad, y yo diría que hasta de manera imprudente y desaconsejada, se trató de desvirtuar el origen o la motivación de este tipo de causas, ¿no? Esto que estamos viendo ahora son las imágenes de una vivienda, que ahí está la dirección, Salvador Massa al 2200, y que ustedes ven los impactos sobre el portón de madera y ven también los impactos ya en el interior de la vivienda, ¿no? O alguien podrá pensar, esto es parte de un episodio parecido a los anteriores, en donde incluso ya se sabía, y yo no veo bien la dirección, ¿no? Y pedía que me pongan la placa atrás, 3200 es, ¿no? No quiero cometer errores, 3200. A los anteriores que habíamos estado relatando, ¿no? Donde murió esta chiquita, donde mataron a esta chiquita, ¿sí? Y donde además habían amedrentado familiares de jueces, de policías investigadores, todos vinculados a causas del narcotráfico. Bueno, si uno ve esto, ata cabos, asocia situaciones, dice, bueno, es otra vez más de lo mismo. Sin embargo, es interesante escuchar el testimonio del dueño de esa casa, porque así como nosotros también recibimos y también emitimos, ¿no? Porque nosotros trabajamos en un canal que también tiene sus envíos de noticias, y relatamos y contamos las historias de episodios como los que ya hemos referido, este hombre habla preocupado, asustado, en algún punto hasta reconfortado porque no pasó nada más que eso, pucha, ¿no? No digo que naturaliza que la balacera sea una metodología impuesta, de hecho lo está haciendo, ¿no? Para saldar cuestiones entre grupos antagónicos, pero envía un mensaje y él le dice a los muchachos, escúchenlo porque realmente es una suerte de capitulación, ¿no? De la sociedad diciendo que no es para mí. Escuchen el mensaje y hacemos un par de apuntes sobre el asunto. Anoche casi me matan a mi nieto y a mi señora. Y yo no tengo ninguna historia. Soy un tipo laburador, trabajo todo el día. Y lo que le quiero decir a estos muchachos, que se han equivocado. No era para mí esto, era para otro. Bueno, no sé para qué otro, ¿no? Pero yo le creo, y voy a decir, bueno, pero ¿por qué le creo o no le creo? Yo te estoy diciendo, este hombre no tiene la más mínima, no da la pauta más mínima de tener algo pendiente. No quiero decir con esto, porque si uno toma esto, quiere decir que los otros está bien que le baleen la puerta de la casa o que se naturalice que haya o ajustes de cuentas o amenazas sobre quienes investigan. Este hombre vive ahí con su familia y se despertó a la madrugada viendo lo que había pasado y no lo podía creer. Y preguntó, ¿por qué a mí si no tengo nada que ver con nada? ¿No? Otros no podrían tal vez decir eso, pero tampoco, por supuesto, deben ser blancos de tiroteos y de episodios de estas características. Yo vuelvo a decir lo que decíamos ayer, con la misma preocupación, y espero que efectivamente las autoridades del Ministerio de Seguridad y el gobernador, en definitiva,
que es el responsable de impartir las directivas y de nombrar a sus ministros y de designar los rumbos políticos, no espere que pase algo más grave. Yo sé que no espera, por supuesto que no, pero que redoblen los esfuerzos para ver de qué manera se puede desactivar este clima de violencia en la ciudad de Rosario, porque donde hay delitos vinculados al narcotráfico no hay investigaciones lo suficientemente eficientes que lleguen a la conclusión que supone la detención de los culpables, la desactivación de esas bandas. Si no estamos hablando de lo que ya ocurrió y se juzgó, que es el tema de los monos, sino de todo lo que sigue ocurriendo, ¿no? Cómo la policía no avanza y los fiscales no pueden conseguir más datos o más elementos cuando hay episodios de estas características, y sí, en cambio, en otras causas en donde no está atravesado el tema de la droga. Por un lado eso. Por otro lado, espero que a las 4 de la tarde, cuando reciba a nuestros colegas del equipo que fue a trabajar ayer al barrio donde murió esta chiquita asesinada y que fueron víctimas de una amenaza, de un amedrentamiento, incluso al joven que lo profirió ya lo individualizaron, no sé si lo han detenido o no, la cosa vaya más allá del acto formal, del hecho, si se quiere, hasta protocolar, de recibir a un periodista y a 2 cameramans o 2 compañeros de técnica que estuvieron allí y que vivieron en carne propia lo que ha sido esta maniobra de amedrentamiento, ¿no? Uno espera otro tipo de respuestas, más allá de que me parece bien, por otro lado, que reciban de propia boca de las personas que fueron amenazadas el relato de lo que allí vivieron. Sería muy interesante también convocar a los efectivos de las seccionales que corresponde a ese lugar, al jefe de la policía, al comando radioeléctrico, a las distintas agrupaciones y replantear, ¿no?, la búsqueda, las investigaciones, las pistas, y también la gente que trabaja en el Palacio de Justicia a partir de, bueno, conseguir más testimonios, mucha gente muy asustada, muy preocupada, que relata de manera casi natural, como decíamos antes, que estos episodios se suceden invariablemente. No digo todas las noches, pero cada 2 o 3 noches, que se escuchan las motos arrancando, las frenadas, los tiroteos. Bueno, si esto lo sabemos, lo contamos, lo vivimos desde muy lejos en algunos casos y en otros ahí mismo, en donde ocurren los hechos, la policía, la justicia tienen que saber, tienen que tener más elementos y más medios para poder resolver estas situaciones, ¿no? Yo espero que, además de decirles, bueno, muchachos, cuenten con nosotros, los respaldamos, cuídense, le ofrecemos custodia y todo eso, que va a pasar hoy a las 4 de la tarde con nuestros colegas, haya algo más en cuanto al esclarecimiento y a poder mostrarle a la sociedad que hay una respuesta desde la institución, desde el Estado de Derecho, desde las facultades que tienen efectivamente los funcionarios del gobierno, que vaya más allá de ese consuelo, o de pedir un nombre por televisión, como lo dice este señor, que se fijen bien a dónde, porque a mí no me tocaba, no era para mí, dijo, se han equivocado, ¿no? Esa historia de, mientras sea entre ellos, que como dije muchas veces, se pone al pie de algunas notas o de algunos mensajes desde el anonimato del Facebook o del Instagram y demás, es mentira. Nunca es el entre ellos la manera de saldar estas situaciones. Nos vamos a la última pausa, tenemos un tramo más todavía, nos reencontramos para el cierre del programa. Ya venimos. Bueno, muy bien, los últimos instantes del programa, después de haber compartido estos temas, están dedicados a anunciar que mañana vamos a tener la tertulia con Oscar Bertone y con Leo Richardino, con los temas más importantes de la semana, y en la medida de lo posible vamos a tratar de establecer también un vínculo con Amaury Chamorro, que es el hombre que ha acompañado al presidente Correa en su reciente visita a la ciudad de Rosario y que está allí en Ecuador viendo de qué manera se puede sortear esta persecución, ¿no?, que se ha iniciado sobre el expresidente. Hasta aquí llegamos, que tengan una buena tarde, nos encontramos mañana a partir de las 14. Hasta entonces.